Bien, vamos a abordar la segunda de las 4 partes que ocupan el capítulo 2 y el capítulo 3, tal como hemos dicho al principio. El kit del bote salvavidas por McIntyre. El enfoque de McIntyre difiere de los relatos de virtudes en las prácticas médicas como los de Edmund Pellegrino y David Thomasma. Son dos personajes muy importantes y el primero es muy de nuestra admiración, el segundo también. El primero ha muerto ya, claro, ¿no? Y hemos tomado en nuestros cursos muchas de sus referencias, ¿no? Estos ambos enfatizan la importancia de las cualidades personales para asegurar una buena práctica clínica, pero descuidan su contribución al bienestar del agente moral, del agente médico en este caso, que tiene que tener algo por dentro y no solamente como una imposición de deber desde fuera, una obligación que podría no querer. Una deontología con un concepto holístico del carácter humano en lugar de una ética de la virtud centrada en la eudemonia. McIntyre se define, se refiere a esta virtud centrada en la eudemonia, en la que el agente moral va a tener un bienestar, una contribución a su bienestar, a la contribución de lo que veremos dentro de un momentito, de la mejora de sus bienes internos. En la tradición moral de Aristóteles, Aquino y McIntyre, la teleología, en la dirección del sentido de nuestra vida, de la vida buena, la virtud y la eudemonia, la vida buena, la vida digna de ser vivida, están indisolublemente interrelacionadas. La vida tiene un propósito o telos, un fin. Las virtudes son cualidades que necesitamos para lograr ese telos, ese propósito. Y la eudemonia es la historia de la vida para lograr ese propósito. Y es una en la que las virtudes se demuestran consistentemente. McIntyre afirma firmemente este vínculo en la estructura de la sociedad. Define la virtud, lo define como una cualidad humana adquirida cuya posesión y ejercicio tiende a permitirnos alcanzar aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya falta nos impide efectivamente lograr tales bienes. Ah, claro, está hablando de práctica y de bienes internos, pero bueno, tendremos que definir qué es esto, qué es práctica y qué es bienes internos. Prácticas. Estamos muy acostumbrados a escuchar que el médico es el práctico, decimos también de los enfermeros prácticos o practicantes, y es cierto que es una palabra que en algunas ocasiones se utiliza, pero McIntyre la precisa más porque clínica no siempre es práctica, no toda la clínica es práctica clínica, incluso aunque algunas personas crean estar haciendo práctica clínica, en el sentido McIntyriano. Bien, vamos a ver cómo define práctica para que no nos equivoquemos a la hora de hablar de la práctica sanitaria, de la práctica médica, de la práctica como ciudadano, de la práctica como marido, de la práctica como padre, de la práctica como miembro de una comunidad de médicos. Práctica es cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa establecida socialmente, a través de la cual los bienes internos a esa forma de actividad se realizan en un proceso de tratar de alcanzar los estándares de excelencia que son apropiados, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y las concepciones humanas de los fines y los bienes que conlleva se extienden sistemáticamente, se extienden de la clínica, de la práctica clínica a la práctica de padre. Se extienden sistemáticamente, quiere decir que es en la integralidad del ser humano. No solamente en la actividad particular que está haciendo, porque hay una transmisión de unas prácticas cuando se hacen de una manera excelente a las otras. ¿Qué son los bienes internos? Y vamos a diferenciarlos de los externos, porque se pueden equivocar. Otro concepto central de McIntyre es la distinción entre bienes internos y bienes externos. Bien, difieren en dos características importantes. Dos. En primer lugar, es característico de los bienes externos que cuando se obtienen son siempre propiedad y posesión de un individuo. Son privativos. Y característicamente son tales que cuando más alguien tiene de ellos, menos hay para los demás. La suma es a cero. Si la suma es a cero, cuanto más tenga uno, menos tiene otro. Esas se llaman las actividades
a suma cero. Y entonces son privativos porque cuando uno tiene, se lo priva al otro. Los bienes externos son objetos característicos de la competencia en la que debe haber perdedores y ganadores. Hay una competencia por conseguir algo que se le priva al otro. Obviamente esto incluye bienes materiales como el dinero y otras posesiones obtenidas a través de las prácticas, pero también, aunque se vean menos, algunos bienes no materiales también son bienes externos y son privativos, como son la fama y el poder. No nos vamos a extender en esto. No toda la fama, pero se nos entiende cuando esto supone que otro se le priva. El poder de uno se lo priva al otro. Por el contrario, aunque los bienes internos son el resultado de adquirir competencias para sobresalir, y es cierto, hacer las cosas con excelencia, intenta uno sobresalir, es característico de ellos que su logro es un bien para toda la comunidad que participa en la práctica, y su posesión por parte de la persona no nos aleja de otro. De hecho, los enriquece. Por ejemplo, son bienes internos el conocimiento, la felicidad y el amor. Vamos a ver, en el conocimiento, si tú me enseñas algo, entonces el conocimiento aumenta, ¿sí? No da cero la suma del tuyo y el mío, porque tú que me has enseñado a mí, yo conozco, pero tú no dejas de conocer, tú aún conoces, aún sabes. Con el amor pasa lo mismo, y con la felicidad de una persona no disminuye la felicidad de otra. De hecho, a menudo la aumenta, como la experiencia de ver a los niños jugar. Más o menos lo explica muy bien Peter Thun, a diferencia de los bienes externos o la energía o la masa, los bienes internos no están sujetos a ninguna ley de conservación. Efectivamente, la energía y la masa tienen el principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la masa. Parece que esa es una característica común a los bienes externos, pero no de los internos. MacIntyre argumenta que a diferencia de los bienes externos, los internos son exclusivos de prácticas particulares y su valor solo puede apreciarse plenamente participando de todo corazón en la práctica pertinente en un intento sincero de alcanzar la excelencia, de acuerdo con las reglas explícitas o implícitas de la práctica. La práctica es dinámica, no es estática. Cuando hablamos de tradición, es una tradición como la tradición de la ciencia, de automejora. En contraste, el vínculo entre bienes externos, como el dinero, el poder y el prestigio, y una práctica es una cuestión de costumbre social y no de necesidad. Se puede lograr un bien interno a través de una práctica independientemente de cómo se participe en ella. El externo, por así decir, el del poder, el dinero. Se puede ser un cutre sin llegar a ninguna excelencia y conseguir muy bien dinero, poder y el bien externo. De hecho, los mismos bienes externos se pueden conseguir a través de otras prácticas, que no es la práctica médica, y se pueden obtener con cualquier grado de compromiso que se ponga. Ninguno, muchísimo, ¿verdad? De hecho, los clínicos argumentarían que otra característica de los bienes externos es que no están relacionados para nada con la excelencia del practicante. El ejemplo que pone MacIntyre es muy conocido, que es el de un niño sobornado para jugar al ajedrez con la promesa de que obtendrá dulces si gana. Los dulces aquí representan los bienes externos, mientras que el placer que se deriva de jugar bien al ajedrez, el logro de cierto tipo particular de habilidad analítica, imaginación estratégica e intensidad competitiva, es un buen bien interno de la práctica. Esos son los bienes internos de la práctica. Si el niño juega solo para conseguir los bienes externos, los dulces, no le importa hacer trampas o no, siempre que gane. Sin embargo, este engaño, bien autoengaño o engañar a los demás, hace inalcanzables los bienes internos del ajedrez, que consisten en la satisfacción de ejercer esa habilidad analítica, el placer de la imaginación estratégica obtenidas y desarrolladas exclusivamente a través de la práctica del ajedrez. ¿La práctica de la medicina o la práctica de la asistencia sanitaria? ¿Son ambas prácticas? Bueno, son prácticas en el sentido macinteriano, de esta forma que vamos a comentar ahora. Aplicar el concepto de MacIntyre de una práctica a la atención médica sugiere que la contribución de mejores narrativas para pacientes y profesionales debe ser el centro de la atención médica.
repetimos, la construcción de mejores narrativas para pacientes y profesionales debe ser el centro de la atención médica. Lo primero. En lugar de poner a lo primero lo que vamos a decir ahora mismo, en lugar de los objetivos conflictivos, de la maximización de los AVACs, años ajustados por calidad de vida, de los beneficios en salud, de una gestión eficiente para minimizar los costes, de prolongar la vida y evitar la muerte, que no se pueden llegar nunca eternamente, la de cumplir con un deber impuesto desde fuera, seguir unas reglas que no hay más remedio que continuar haciéndolas legalmente, sin saber si muchas veces, a pesar de que son justas, están justificadas, de evitar impugnaciones legales en la medicina defensiva y de brindar satisfacción al paciente halagándolo siempre para hacerle blando y que no mantenerlo en la oscuridad. Nota, aquí lo digo yo, aunque son deseables todos estos aspectos de las prácticas, por supuesto que son deseables, estos pueden obtenerse como el objetivo secundario si se condicionan al primario. No nos podemos extender, pero curiosamente dejan de tener conflictos cuando se condicionan a lo que hemos dicho hace un momentito, a que sean mejores narrativas para pacientes y profesionales sanitarios lo que constituye el centro de la atención médica. Empiezan a salir las otras también, sin conflictos, algunos no se cumplirán, no tendrán conflictos. Esta visión de la atención médica como una práctica colaborativa que involucra tanto a pacientes como a profesionales tiene implicaciones sobre cómo los profesionales y los pacientes se relacionan entre sí. Pone a los profesionales y a los pacientes como colaboradores en una tarea contra el sufrimiento y la incapacidad como coproductores de salud en lugar de como oponentes. A primera vista, esto parece similar a las nociones contemporáneas de asociación entre clínicos y de pacientes y también de, ahora que se habla mucho de ello, de la práctica clínica centrada en el paciente. Bueno, cuando esto no es retórico, estamos cerca. Cuando no es retórico, porque hay veces que actualmente se habla de una práctica centrada en el paciente, pero solamente es una retórica para cumplir una especie de reglas de compromiso, pero que en realidad no se cumplen. Es hagamos algo para que no, como si hiciéramos algo para que no se haga, hagamos algo para que nada cambie, decía, ¿no? Bien, a primera vista esto parece similar a esto que estamos diciendo, pero concibiendo la naturaleza de la asociación dentro de una práctica de la virtud para que esto sea considerado en el concepto maquinteriano, más que en términos de un derecho adversarial o más que en términos de un concepto legalista de autonomía del paciente o de una visión consumista de la satisfacción del paciente. Bien, vamos a ver. Tanto para los pacientes como para los profesionales, el enfoque colaborativo puede ser más productivo de sus respectivos bienes internos que la expectativa de conflicto o, en el mejor de los casos, de una tregua armada, que son propios de los supuestos adversarios de los modelos deontológico, legalista y consumista. De hecho, esto puede estar más cerca de la experiencia de muchos profesionales y pacientes que ya la llevan a cabo, porque a pesar de las presiones externas que animan a pacientes a reclamar sus derechos, a pesar de las presiones externas que animan a los médicos a defenderse de un ataque, los médicos y los pacientes, muchos de ellos, ya se llevan bien hace tiempo, por encima de todo esto, con un buen trabajo conjunto para abordar problemas de salud del paciente la mayor parte del tiempo. Vamos a ver qué es esto del conflicto. ¿Cómo salimos del conflicto? Esta comprensión de la atención médica también puede ofrecer una salida al conflicto entre la autonomía y la beneficencia que ha persistido en la bioética durante la última generación. Bueno, no la última, posiblemente las dos últimas. Desde los finales de los 70, Childress y Beauchamp enunciaron los principios de la bioética que han sido francamente útiles, sobre todo para personas que no tienen conocimientos de filosofía y aún menos de filosofía moral, porque son fáciles de recordar. Sin embargo, al profundizar sobre ellos, como vamos a hacer un momentito ahora, vamos a hacer una profundización de 2 centímetros debajo de la Tierra, vamos a ver que incluso así hay algunas anomalías de difícil resolución. No está mal, porque es mejor conocer beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que no conocer nada. Algo nos sujeta. Pero verdaderamente están
las anomalías en el interior, que también, como dice McIntyre, dejarían de ser conflictivas en el caso de que concretamente una de ellas cobre un sentido nuevo, y vamos a desarrollarlo. Desde la perspectiva deontológica, los doctores tienen dos deberes potencialmente contradictorios: hacer lo mejor para el paciente, que es la beneficencia, y en todo caso, con su anverso, la no maleficencia, podría ser uno o dos de los principios de Childress y Beauchamp, y respetar su autonomía también es uno de los deberes del médico, que es el tercer principio de estos dos autores. Bien, cuando los pacientes no quieren hacer lo que el médico cree que es claramente lo mejor, estos deberes entran en conflicto. Veamos. El principio de beneficencia entra en conflicto ineludiblemente en algún momento con el de autonomía del paciente. No entran en conflicto cuando no profundizamos, pero en realidad ambos, en el momento en el que los sometemos a un estrés, entran en conflicto. Claro. ¿Por qué? Pues porque el principio de autonomía, si se entiende de otra manera, puede ser que no entren en conflicto. Si se ve la autonomía no como un concepto estático de derecho moral o legal, una posesión para ser atesorada y protegida de los demás, si se ve de esa manera, hay problemas. Ahora, si se ve como un bien interno, una capacidad para desarrollarse a medida que enfrentamos los desafíos de la vida, parte del poder humano para alcanzar la excelencia, un aspecto de las virtudes y de la eudemonia, si se ve así, entonces la práctica de la atención a la salud se convierte en una forma en la que la autonomía puede mejorarse para aquellos que participan como pacientes. Luego, entonces, la autonomía es uno de los objetos a mejorar y que el médico y el paciente tienen que intentar ayudar, no como un derecho inalienable que nadie te puede quitar. No, si no es esto. O sea, en esta práctica clínica maquinteriana tiene otro sentido la autonomía y empieza a diluirse el conflicto. Obviamente se puede mejorar eliminando o mejorando los desafíos a la autonomía que plantea la enfermedad a través del tratamiento curativo. Faltaría más. Cuando hay curación, y nos encanta decirlo, naturalmente estamos encantados de mejorar la autonomía con el procedimiento curativo. Faltaría más. Pero también se puede mejorar encontrando una forma de vivir una vida floreciente dentro de los límites establecidos por la discapacidad y la enfermedad que no se puede curar. Y aquí la autonomía también tiene esta función plástica más importante de bienes internos, porque efectivamente puede mejorar la aceptación de la discapacidad y la autonomía dentro de la discapacidad y la enfermedad cuando ésta ya no se puede curar o cuando no se puede curar porque no existe curación o porque hay algunos aspectos de sufrimiento humano que no son objeto de la medicina y que no son de tratamiento de la medicina, aunque un médico sí puede ayudar sin que esto esté dentro de la ciencia biomédica. El paciente y el profesional no están trabajando en contra de esto porque ambos socios buscan los mismos fines, aportando sus diferentes conocimientos para llegar a una comprensión compartida de un camino a seguir que incluya una mayor autonomía. Vamos a pasar al capítulo 3 para terminar dentro de unos minutos y dar por finalizada la segunda de las 4 partes. El capítulo 3 dice florecimiento y los bienes internos de las prácticas. Bien, vamos a hacer un pequeño recuerdo de nuevo, aunque ya lo hemos dicho al principio, de qué es la eudemonia. Esta palabra es la que utiliza Aristóteles para referirse a una vida buena. Aristóteles descarta, como ya hemos dicho, sumariamente la opinión de que la eudemonia es una vida que busca maximizar el placer, como si fuera una visión bovina de las masas serviles. Ofrece a Aristóteles una discusión más matizada en la que concluye que aunque el placer es bueno, ¿cómo no va a serlo? No tiene sentido verlo como el bien. El placer no es el bien último, es un bien, pero no el bien último. Porque buscamos más de la vida que lo que buscamos del placer. Buscamos más. Esto parece encajar con lo que podemos inferir sobre los valores de la mayoría de las personas en sus vidas. Efectivamente, aunque disfrutan del placer, las personas lo abandonan. Hay veces que prefieren sufrir para lograr algunos de los fines de su vida y se someten a dificultades, incomodidades e incluso peligros para alcanzar objetivos tales como darles a sus hijos una buena educación. Esto hay veces que exige falta de placer y mucho sufrimiento. Pero el bien eudemónico es mucho más
fuerte que la falta de placer, aunque uno se someta a un sufrimiento. Incluso conquistar el Everest es bastante desagradable, tener una privación de oxígeno y el enorme esfuerzo que supone subir mucho una cuesta, como sería el Everest. Sin embargo, hay personas que dan la vida por ello. Cuando digo la vida, lo digo incluso en un sentido literal, aunque estaba hablando también en un sentido metafórico, ¿no? O trabajar para hacer del mundo un lugar mejor, tal como lo ven. Hay quien se va a la cooperación, hay misioneros que son ejemplares, y que verdaderamente, pues, parece mentira, ¿no?, que sean capaces de someterse, pues, para lograr algo superior, una eudemonia, ¿no?, pues, a sufrimientos y a faltas de placer. Esto sugiere que para la mayoría de las personas, aunque el placer puede ser bienvenido, ha de serlo. No es el objetivo fundamental de sus vidas, bienvenido sea. Pero la búsqueda exclusivamente de esto queda una vida empobrecida, como decía Sócrates. Una vida solo hedónica no merece ser vivida. ¿Es la satisfacción? Sí, pero solamente como parte. La eudemonia es más que la satisfacción. Vamos a ver. La satisfacción como la esencia de una vida buena es igualmente limitada. Hay mucho que decir para la aceptación de lo que ha de ser, como lo que ha de ser, esto debe ser, en lugar de forzarse permanentemente por lo inalcanzable que es el problema para el consecuencialismo, ya que el máximo bien del consecuencialismo está por definición siempre fuera del alcance. Es cierto que el consecuencialismo va al máximo, pero el máximo siempre es más y más y más, aunque nunca se llegue. Entonces hay veces que puede incurrir en este error. Tampoco pasaría nada por quedarse un poco más atrás. Pero la satisfacción puede ser solo un poco menos que el placer bovino. Una vaca mordiendo el barro, como habíamos dicho hace un momentito, en un campo de hierba exuberante en un buen día parece ser un momento de satisfacción, pero como imagen del propósito de la vida humana parece carecer de algo, como dejó ya claro Aldous Huxley en Un mundo feliz. Es una idea demasiado estática. Efectivamente, la satisfacción es algo importante en la eudemonia, pero no lo es todo, hay algo más. Vamos a ver que hay algo más, ¿no? Bien, la felicidad como realización también está. Es esto la eudemonia, autorrealizarse. Esta autorrealización la podemos ver en la pirámide de Maslow. ¿Es esto la eudemonia? No del todo. O sea, esta autorrealización le falta algo para convertirse en la eudemonia. Pero dice, no nos da mucha orientación sobre cómo decidimos si alguien está realizado o no. Bueno, y al igual que la satisfacción, como hemos dicho, es algo estático, una vez realizado, yo ya estoy realizado. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Ya estoy realizado? ¿Y ahora qué? Bien, parece que la eudemonia es algo más dinámico que esto estático. Pero tiene de esto, pero es algo más. Otra traducción a veces es el florecimiento, que Peter Toon se inclina a pensar que es, bueno, pues es una traducción al inglés, es el sinónimo que él encuentra más cercano a la eudemonia. Es una metáfora dinámica, botánica, que incorpora la idea del cumplimiento de un propósito, pero también la forma y la narrativa de un proceso de por vida. La palabra viene, como sabemos, del latín florere o florecer, y su uso más general es una extensión metafórica de este significado botánico, literal. En nuestra cultura obsesionada con lo joven y una aversión a la muerte, es fácil pensar que el florecimiento y la salud únicamente son los términos de las primeras etapas de la vida, cuando los poderes crecen y dan fruto. Pero no es todo esto. El florecimiento es algo más del que habla Peter Toon, y la eudemonia es esto. Porque también hay un ciclo de germinación, de crecimiento, de floración y de producción de las esporas. De desfloración sería en este caso, ¿no? Las semillas y las frutas, seguidas de la pudrición, la podredumbre, ¿no?, y la muerte, son comunes a toda vida vegetal. Lo son inherentes. Por eso él utiliza esta metáfora, esta forma de hablar de la eudemonia en forma de florecimiento, porque incorpora todo esto, la subida y la bajada. Una planta floreciente atravesará todas estas etapas a su debido tiempo, y todas tienen su propósito, todas tienen su eudemonia, cada una de ellas tiene su lugar.
En un momento oportuno, las vainas, las semillas y las flores marchitas son evidencia del florecimiento tanto como lo fueron los brotes y las flores, y pueden ser una parte hermosa del jardín y tan esenciales para el ciclo de vida exitoso como una planta en plena floración. Las personas mayores no son proyectos terminados, no lo son. Siguen teniendo su propósito, por supuesto que sí. En este aspecto maquinteriano podríamos decir, por ejemplo, que pueden darse a sí mismos ejemplos, ¿no?, de asumir el final de su vida. No sé cómo lo haremos los demás. Puede ser que temblemos, pero al menos propongámonoslo y esforcémonos por dar ejemplo de cómo se afronta el sufrimiento cuando algo no tiene solución, cómo se afronta el sufrimiento de la vida cuando no es de la medicina, cómo se afronta y cómo nos enfrentamos a lo inevitable, a la muerte. Ojalá tengamos una buena muerte. Esta comprensión de la naturaleza de la vida implica la aceptación de la muerte como parte de la vida, lo que tiene importantes implicaciones cuantitativas y cualitativas para la atención médica. Cuando el sufrimiento y la muerte, que como decía Gabriel Marcel, son misterios y no rompecabezas que tienen solución, por muy difícil que sea, son misterios, cuando se incorpora esto en la práctica y en la sanidad, se enriquece bastante la vida. Porque sí que es cierto que los tratamientos y las atenciones cobran otro sentido. Por eso decimos que es cuantitativo, se aceptará menos tratamiento, ¿no?, y cualitativo porque se ve desde otra perspectiva en el que florece la vida y la enfermedad y la vida, y la enfermedad y la salud son una parte de la narrativa de la vida, pero no lo más importante, porque es la vida lo más importante, la vida como propósito. Y Orahit argumentó recientemente que los enfoques actuales de tratamiento, esencialmente consecuencialistas, bueno, hemos dicho que consecuencialistas, legalistas y gerencialistas, que buscan posponer la muerte a toda costa, ignoran el hecho de que la muerte es inevitable y que debe tener alguna causa y naturaleza. Si no lo podemos evitar, si la muerte tiene que tener alguna causa, por mucho que intentemos luchar contra las causas de muertes, la muerte va a venir. Y no podemos incurrir en la falacia de la muerte burlada, porque cuando evitamos una causa de muerte, aumentamos la probabilidad de todas las demás. Aunque pudiéramos incluso retrasar un poco, no mucho, la muerte, estamos aumentando las demás, y a veces hasta más insidiosas que la que estamos intentando evitar ahora. Bien, a pesar de la popularidad de las frases de los titulares, algunas de ellas son rimbombantes, ditirámbicas, las frases ingeniosas y los eslóganes publicitarios nunca se salvan vidas. Las muertes son meramente pospuestas, es verdad. Y si vemos la vida como una narrativa con un propósito, posponer la muerte no siempre mejora la vida. Posponer la muerte no siempre mejora la vida. Una buena muerte y una buena vida son importantes, incluso si el costo de una buena muerte es una vida más corta. Vamos a repetirlo. Una buena muerte y una buena vida son importantes, incluso si el costo de una buena muerte es una vida más corta. Un compromiso de florecimiento puede significar a veces rechazar intervenciones médicas posibles porque probablemente pueden ser inútiles. Bien, vamos con la parte final. La contribución de la atención médica interpretativa. ¿Qué es esto de lo interpretativo? Al florecimiento que habíamos dicho de Peter Thun o eudemonia. Muchas personas acuden a su médico de cabecera, no principalmente porque quieran cambiar lo que les está sucediendo. No, hay gente que no viene por esto. Viene porque quieren entenderlo. Doctor, ¿es serio? ¿Es trivial? ¿Mejorará? ¿Cuán rápidamente? ¿Qué impacto tendrá en mi trabajo, en mi vida familiar, mis actividades sociales y deportivas? ¿Voy a ser una carga para mi familia? ¿Me tengo que ir a una residencia? Pero yo todavía puedo ser feliz, puedo estar a gusto. Responder a estas preguntas es un aspecto importante de la atención médica, para la cual los médicos a menudo están mal equipados en su educación actual, más de un corte de respuestas acertadas. No está mal, pero está claro que hay que incorporar toda esta parte. Posteriormente, en muchas ocasiones,
a la terminación de los estudios de grado. Es parte del tercer aspecto de la atención médica, la función interpretativa, es decir, brindar información pronóstica, la mejor evidencia disponible cuando se tiene, con la incertidumbre propia de las ciencias biomédicas, y ayudar a los pacientes a comprender su enfermedad. Esto sí se puede hacer. Con lo que tengamos, con lo que haya la mejor evidencia disponible, está claro que no podemos brindar la mejor información pronóstica si somos ignaros e ignorantes de ella. Busquémosla en una fuente confiable. En otro tiempo los médicos podían hacer diagnósticos y proporcionar pronósticos, pero sus intervenciones terapéuticas tenían un valor limitado. De hecho, a menudo eran hasta contraproducentes. Lo sabemos de las historias de antes del principio del siglo XX, ¿no? Incluso dentro del siglo XX también, ¿no? La función interpretativa era entonces una gran parte de lo que tenían para ofrecer. El Peterton ofrece varias imágenes artísticas, ¿no?, de esta parte interpretativa. El desarrollo de la medicina científica, como parte de un proyecto de la Ilustración, ha hecho que el diagnóstico y el pronóstico sean más precisos y también ha ido aumentando enormemente el rango de las intervenciones terapéuticas efectivas. Cuidado, no exageremos porque estamos en este momento en una meseta, y tampoco puede haber picos ya mucho más altos. Esa es una opinión que podemos deliberar y discutir con algunas personas, que naturalmente estoy abierto a que a mí se me ilustre, se me convenza de todo lo que yo voy viendo hasta ahora, de que estudiando en todas las evaluaciones, de que no es mucho lo que vamos haciendo. No existen muchas destrucciones creativas, tanto en tratamientos como en medicamentos. No lo veo, sinceramente. Es más retórica que realidad, porque hay muchísimos muchísimos intereses creados y muchas buenas intenciones, a veces repletas alrededor de incompetencia. Pero bueno, no nos quedemos en esto. Como resultado, el tratamiento se ha convertido en la principal actividad de la atención de la salud, por lo que el ensayo clínico controlado y aleatorizado, la forma más rigurosa de evaluar el impacto de una intervención, se considera el estándar de excelencia del conocimiento médico. Yo lo considero que efectivamente es el estándar, sí que lo es cierto. Y es muy importante, y nuestros cursos enseñan a nuestros alumnos a la interpretación, a una evaluación de qué validez y qué magnitud de relevancia clínica tienen las intervenciones a través del ensayo clínico. Es muy importante el ensayo clínico, pero cuidado, no es más importante que la vida. Es decir, que el ensayo clínico es muy importante si no se le saca de la casilla de los ensayos clínicos. Porque si se le saca la vida y la vida se subordina al ensayo clínico, mal camino llevamos. De modo que el ensayo clínico es muy bueno, lo mismo que cualquier embarazo dentro del útero. Pero un embarazo ectópico es malo, y eso es de lo que se trata de evitar, que el ensayo clínico no esté fuera del útero, ¿verdad que no? No estaría, que sea en su sitio correspondiente. Pero si el objetivo principal de la medicina es ayudar a los pacientes a construir una narrativa floreciente, se deduce que la función interpretativa debe ser el núcleo de la práctica. Debe ser el núcleo de la práctica en la función interpretativa. Vamos a ver, utilizada adecuadamente, faculta a los pacientes para tratar la enfermedad de forma apropiada, de modo que puedan superarla cuando sea posible, superarla, es decir, elegirlo y soportar lo que se debe soportar cuando no es así. Parece que nos quiere indicar que si hacemos que la función interpretativa esté en primer lugar, las otras dos, la curativa y la preventiva, van a tener menos conflictos. Ya lo veremos. Y se van a lograr probablemente de una manera mejor que si se persiguen en primer lugar y se deja esta para el tercero. Esto, por supuesto, no significa ignorar la intervención biomédica. Para nada. Nosotros somos muy defensores de la ciencia biomédica cuando funciona. Por supuesto que sí. De hecho, proporcionamos cursos para ellos y sobre todo para normalizar y no sobreestimar los beneficios ni subestimar los riesgos, los efectos adversos. A menudo, dicho tratamiento es una parte importante de la creación de una nueva y mejor narrativa para el paciente. No me cabe duda. Cuando un tratamiento funciona, se le debe proporcionar al paciente dentro de lo que llamamos beneficios, riesgos, inconvenientes y costes. Pero si el propósito de la atención médica es ayudar a los pacientes a construir una narrativa floreciente, el tratamiento biomédico y la prevención biomédica
deberían ser secundarias a la función interpretativa. Porque la forma en la que interpretamos lo que está sucediendo dentro de una narrativa es más importante que lo que realmente está sucediendo como cosa, como descripción de la naturaleza fuera del contexto de una narración. Voy a repetirlo. Porque la forma en la que interpretamos lo que está sucediendo dentro de una narrativa de un paciente es más importante que lo que realmente está sucediendo como una descripción de la naturaleza fuera del contexto de una narración. Esto es lo opuesto a la priorización habitual hoy, que considera que el tratamiento biomédico es el objetivo principal de la biomedicina, de la medicina, la prevención en segundo lugar y en tercer lugar, como un complemento, a veces un apéndice, que a veces no se lleva ni a cabo, la función interpretativa. Bien. Pero el cuidado de la salud no solo está relacionado con la comprensión de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, en la forma en la que la historia se correlaciona con la comprensión del pasado. A esto se refiere la narrativa. La narrativa es una narrativa histórica. Difícilmente comprenderemos la historia de hoy si no comprendemos la del pasado, de dónde provenimos. Son tradiciones, como la tradición científica, son tradiciones dinámicas que se tienen que automejorar, que autocorregir. De modo que la palabra tradición aquí es dinámica, no estática. El propósito de la atención médica es aplicar esa comprensión para producir un bien intencional de la atención médica, es decir, la salud para los pacientes. De modo que el propósito de la atención es aplicar la comprensión, pero la comprensión no para comprender, sino para un bien intencional. Comprender para un bien intencional, no para quedarse en la comprensión. La participación en la función interpretativa de la atención a la salud con los médicos puede ser una de las formas en las que las personas construyen ese aspecto de su narrativa que se ocupa de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte. El médico puede ayudar a que el paciente construya una narrativa que la mejore si está en un caos. Una vez que el paciente tiene una comprensión de lo que está sucediendo, éste debe decidir cómo responder a ello. El paciente puede verse a sí mismo a la hora de responder como un héroe, pero también puede verse como una víctima o un ayudante. Puede tener un locus de control externo de que todo viene desde fuera, o puede tener un locus de control interno, que tenga todo desde dentro, o un locus de control equilibrado. Un locus de control equilibrado, algunas cosas vienen de fuera, pero es desde dentro de cómo yo las interpreto. Bien, también puede responder de una manera que puede ser de súplica, de liberación, de autosacrificio, o de como la persona estime que se puede enfrentar o arrugar. El papel del médico es ayudar a los pacientes a construir la mejor narrativa posible, escribir una historia de vida que los ayude a maximizar sus virtudes y prosperar, lo que cumple con su potencial y los libera. Pero no toda interpretación hace esto. Hemos dicho que es comprensión, la interpretación hay veces que sirve para hacer esto. Por ejemplo, he visto a pacientes para quienes la psicoterapia ha proporcionado interpretaciones que les dan una comprensión enorme de su situación y sus causas. Es cierto, un tipo de psicoterapia, no toda, ¿no? Pero aún los deja impotentes para cambiar algo para mejor. Yo lo he visto también en algunos diagnósticos genéticos que, sin que se pidan a los pacientes, perdón, no los he visto, los conozco, se les entrega un diagnóstico de algo que es ominoso, que no tiene cura, y se les deja impotentes para establecer una buena narrativa. Pueden dar una explicación muy clara a su propia autoimagen, sus raíces, en la experiencia de su niñez, o cómo esto lleva a la ansiedad, a un pobre funcionamiento social o a las relaciones empobrecidas. Hay veces que esto es lo que hace la psicoterapia, pero hay veces que no proporcionan herramientas que permitan usar esta comprensión para mejorar sus vidas. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Comprender el funcionamiento psíquico de uno puede hacer una contribución significativa al desarrollo y al florecimiento, pero sin aprender cómo usar este entendimiento para mejorar su historia, entonces su contribución está severamente limitada. Bien, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual por lo menos pretende sacar de este atolladero. No siempre lo consigue, pero desde luego, pues por lo menos lo intenta, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, donde los terapeutas y los pacientes trabajan de cómo hacer cambios,
así como por qué suceden las cosas. A menudo es bastante preferible a otros enfoques analíticos que asumen que de la comprensión se seguirá el cambio. Es decir, que algunas, lo que le pasaba al psicoanálisis antiguamente, que pensaban que de comprender el problema inmediatamente se seguiría, se derivaría un cambio. No, no siempre es así. Había veces que hundía más al paciente, ¿eh? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esto es lo que se llama la ilusión teleológica. El hecho de suponer que algo va a suceder y además para bien no quiere decir que suceda. Bien, el cuidado de la salud y los bienes de las relaciones. Bien, dar sentido a cómo vivir con enfermedad, discapacidad y muerte y florecer dentro de sus limitaciones inevitables es la única forma saludable en la que la atención puede contribuir al florecimiento de la virtud. Para entender cómo se hace esto, debemos considerar cómo funciona la función interpretativa del cuidado de la salud, y para ello es conveniente recapacitar un momentito sobre cuál es la relación de amistad, qué tipo de relación afectiva tienen el médico y el paciente, ¿vale? Para que esto se lleve de la mejor manera posible, esta función interpretativa. La relación entre el clínico y el paciente es crucial. Bien, la atención médica no existe principalmente para unir a las personas. En fin, eso se puede hacer en el bar. No, 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 aquí hay algo más. O sea, la unión, el afecto que hay entre esa relación que hay es para comprender y enfrentar la enfermedad y para superarla de una forma u otra. Naturalmente cuando se pueda, ¿no? Bien, bueno, pues para esto el tipo de relación es lo que se llama el amor filia. Vamos a repetir un momentito, o hacer una relación de estas 4 formas que los griegos sabían diferenciar muy bien, pero que nosotros, reunidos en la forma de amor, nos resulta a veces, igual que los fragmentos incomprensibles de MacIntyre, hay veces que nos resulta difícil entender que la palabra amor se está refiriendo a 4 cosas. Y las 4 cosas a las que se refieren son exactamente estas. Hay un amor que es el amor eros y se refiere a sentimientos, al sentimiento fundado en la atracción sexual, y es centrípeto, o sea, es de aquí para acá, me gusta, ¿verdad? Bueno. Hay otro que es el amor estorgé, que se refiere al afecto que se siente hacia los miembros de la familia. No es eros, aquí no. O sea, se tiene amor por los hijos o por los padres o por los seres que están cercanos en la familia, y este amor de padres a hijos es centrífugo, o sea, es decir, uno se da, a veces esperando poco, o a veces nada, pero es tu hijo. Y de hijos a padres, que es centrípeto, normalmente suele ser de esta manera, aunque hay veces que esto último puede cambiar a lo largo de la vida, sobre todo cuando los hijos se van haciendo ya maduros, ¿no? Bien, vamos a ir al último para llegar luego al tercero, el amor agape. También se podría decir el amor ágape, ¿eh? Porque la palabra agape en este caso es una dedicación incondicional, libre y voluntaria, sin coacción a los demás, independientemente de sus méritos. Este es lo que se llamaba en latín el amor caridad. El amor caridad del que se habla en el Nuevo Testamento, y es siempre centrífugo, siempre es hacia afuera, es incondicional, no espero nada, lo hago porque creo que mejora mi vida y mejora la de los demás, mejor dicho, la de los demás, y reflexivamente, o sea, se refleja en mí los bienes de la otra persona. Bien, este amor en principio, la palabra es porque los primeros cristianos en Roma ofrecían el ágape, esa comidita, por caridad a personas muy, muy necesitadas, o sea que originariamente viene también de ahí, ¿no? Bien, y el amor filia, que es el que estamos defendiendo para la relación médico-paciente, un amor filia, es el afecto que se siente por los amigos. Este amor exige reciprocidad, y es condicional. De modo que si tú me tratas bien, yo te trato bien, ¿vale? Es centrípeto y centrífugo, es decir, que es recíproco, ¿vale? Bien, por eso los pacientes en esta situación deberían ver a los médicos y enfermeras como amigos útiles, como amigos filia en este sentido, no como serviles, servidores, ¿no? No como personas a las que se les exigen sus derechos, o como figuras de autoridad que controlan el acceso a los servicios, son los que tienen la llave de que yo entre en el especialista del hospital, o como proveedores cuyos bienes adquieren mediante el pago. No, bien, no.
Para algunos de nosotros, en momentos clave de nuestras vidas, cuando tenemos problemas que deben ser vividos en vez de resueltos, estas relaciones significan mucho más que eso. La relación con el médico, cuando funciona bien, puede ser curativa, es lo que llamamos el médico-medicamento. Puede ser parte de los medios por los cuales funciona el efecto placebo. Es verdad, ¿no? A menudo la relación entre el médico y el paciente lo que hace es la relación entre el médico y el paciente lo que hace de la función interpretativa efectiva para promover el florecimiento. Las narrativas de enfermedad se producen en una actuación en la que participan tanto el médico como el paciente. Es verdad. Decían Jonah Heath y colaboradores, necesitamos médicos y pacientes virtuosos. Pacientes virtuosos también. El practicante virtuoso es alguien que ayuda a las personas a producir buenas narraciones, pero también necesita del paciente virtuoso, o más bien, tanto médico como profesional, como decimos, deberían aspirar a ser virtuosos. Se necesitan dos virtuosos para bailar un tango. Los desafíos contribuyen al cultivo de las virtudes. ¿Los desafíos contribuyen los desafíos? ¿Sí? Bien. Nussbaum y Sen, de nuevo, los citamos, sugieren que las virtudes son las cualidades que necesitamos para superar los desafíos de nuestra vida. La enfermedad es un desafío que todos enfrentamos tarde o temprano. Y al igual que otros desafíos, proporciona un campo de entrenamiento para desarrollar virtudes. Está diciéndonos que cuando nos entrenamos en un campo de las prácticas que no sean las prácticas médicas, van a repercutir en las prácticas médicas. Sí, está diciendo eso. Y también que cuando hacemos una excelencia o tendemos a un buen telos en nuestra práctica clínica, también va a tener efectos en la práctica como padre, como ciudadano, como marido. Sí, está diciendo eso. Como músico, como futbolista, sí. Las virtudes que desarrollamos en estos campos de entrenamiento son transferibles. La enfermedad, es un desafío que todos enfrentamos tarde o temprano y al igual que otros desafíos proporcionan los campos de entrenamiento para desarrollar las virtudes. Las virtudes que necesitamos para hacer frente a un resfriado, viajar en metro o los traumas para comprar una causa son similares. Nos proporcionan algunas virtudes que son buenas para todo lo demás: el coraje, la paciencia, la temperanza, el respeto por otras personas, la prudencia, la fortaleza. El éxito en superar estos pequeños desafíos nos ayuda a prepararnos para los grandes desafíos del duelo, de la enfermedad y la muerte, que ponen en peligro la vida, el desafío final y el más grande, que son el más grande de todos. Vemos destellos de esta tradición en algunos pacientes y es cierto que existen en las distribuciones de las poblaciones pacientes que están de forma natural en esto, a pesar de la cultura propia de ahora que parece alejarlos de esto. Algunos son reticentes a tomar medicamentos, no porque nieguen la normalidad o lo desagradable de su experiencia, o dudan que el medicamento funcione, sino porque no quieren ceder a la enfermedad. Algunos no quieren ceder, no quieren admitir la debilidad de que la aceptación de la asistencia sanitaria es externa y ser pasivos. No, hay algunos que no quieren, o sea, que quieren enfrentar la enfermedad e intentar superarla ayudando con sus propios medios. Las metáforas de la batalla, quiero pelear, no quiero ceder, son comúnmente usadas. Quieren verse a sí mismos, algunos como héroes y no como víctimas. En una enfermedad que es un desafío que se puede superar, esto puede conducir a una buena narrativa. Pero también puede conducir a una buena narrativa, naturalmente cuesta muchísimo más cuando el desafío es insuperable, aunque esto naturalmente nos damos cuenta de que cuando empieza una narrativa es una buena indicación frente a la adversidad. Ahora bien, no confundamos esto con el rechazo imprudente a una ayuda práctica y a la falta de voluntad para aceptar la realidad de la fragilidad humana. Bien, hay que tener en cuenta que hay momentos en el que el heroísmo de no aceptar la ayuda práctica de un médico o de lo que le proporciona un médico, pues puede ser imprudente. El heroísmo no siempre es posible cuando está cerca el final de la vida. Bien, una vida floreciente tiene varias etapas de desarrollo, desarrollo, madurez y porte de fruta y finalmente decadencia que termina en la muerte. Todas las etapas proporcionan oportunidades para el cultivo de las virtudes y por tanto florecen, aunque en diferentes maneras. Al enfrentar cualquier desafío, dice Peter Toon que
podemos hacer y debemos hacer 4 preguntas. La verdad es que las 3 primeras son bastante habituales. Es la cuarta la que emerge de una manera importante, es cualitativamente distinta y es la que enriquece lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Primero, las 4 preguntas. ¿Cuáles son los problemas? Esta la conocíamos. ¿Qué podemos hacer para cambiarlos? Bueno, aunque no la hagamos mucho, sabemos que existe, ¿no? ¿Qué no podemos hacer para cambiar algo? Uf, esto cuesta un poquito más, pero en fin, también la conocemos, ¿no? La que conocemos menos es esta. ¿Cómo podemos vivir con esto y florecer a pesar de ello? En el cuidado de la salud, las 3 primeras, las que tenemos de color azul, son competencia de la biomedicina, mientras que la última requiere las virtudes desarrolladas a través de la función interpretativa, de lo que estábamos hablando antes. Los aspectos prácticos de resolver esto en cualquier situación particular dependen en gran medida de nuestra definición de las enfermedades y de nuestra visión de los tratamientos apropiados. De modo que a partir del siguiente capítulo vamos a ver qué es esto que llamamos enfermedad y si también está afectado por fragmentos morales que nos llevan a alguna equivocación y a algo inconmensurable. Lo dejamos para la tercera de las 4 partes que será a continuación.